La función imposible en un documental es la de guía de turistas. Para empezar, se requiere la cualidad precisa del guía de turistas, esa espontaneidad que solo se logra a través de múltiples repeticiones y de un conocimiento específico. Y para continuar, no sé si tiene sentido que alguien que presencia un documental o que está inmerso en él piense en turistas. Los turistas son una categoría del vistazo, de la frecuentación rápida de los lugares, de la foto como recuerdo y del entendimiento de que todo se ha vuelto paisaje distante porque ya lo único cercano es la noción misma de turista. En ese sentido, creo que en el Templo Mayor lo que conviene y lo que corresponde es ser un viajero. Nacido en la Ciudad de México en 1938, Carlos Monsiváis se formó en las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores y del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Su obra incluye títulos como Antología de la Poesía Mexicana del siglo XX, Nuevo Catecismo para Indios Remisos, Días de Guardar, A Ustedes Les Consta, Amor Perdido, Entrada Libre, Los Rituales del Caos y Escenas de Pudor y Liviandad, por nombrar algunos. Presente vivo del pensamiento crítico del país, su larga trayectoria en el ensayo y el periodismo lo ha convertido en una figura imprescindible de la cultura mexicana. En su visita al Museo de Sitio de esa cicatriz de México que está en las ruinas del Templo Mayor de México Tenochtitlan, Monsiváis invita a nuevas reflexiones sobre nuestro pasado y presente a partir de su encuentro con los símbolos del insondable poder ritual que constituye la raíz sumergida de nuestra nacionalidad. ¿Qué requiere un viajero en el Templo Mayor? Para empezar, y de un modo definitivo, retener una capacidad de asombro genuino. Esto fue una gran cultura que ha sido suprimida, pero cuyas muestras, cuya formidable capacidad de retener la grandeza entre las ruinas todavía nos conmueve. Pero también esto plantea problemas de pronto casi insolubles. ¿Cómo ser un viajero en los terrenos de una civilización cuyas claves en gran parte se han perdido y que solo nos llega a través del formidable impacto visual de sus producciones artísticas? Nos hallamos en el Templo Mayor de lo que fue la gran civilización azteca y nos encontramos frente al Zompantli, un maravilloso mural de calaveras que nos remite a todas las mitologías sobre el trato íntimo o incestuoso del mexicano con la muerte. También este viajero requiere, si puede, conocimientos específicos, entre otros de cómo la supresión de la carga cultural del pasado indígena fue parte de una política necesaria de conquista y después de una política hasta cierto punto de vergüenza por una de las raíces de la nacionalidad. Solo en fechas muy recientes se puede hablar de una recuperación nacional del pasado indígena. Y esta recuperación le ha debido muchísimo a los museos.
Los museos han sido el centro de la comprensión, de la divulgación, de la llegada a la curiosidad y al asombro. Y el Museo del Templo Mayor es uno, por así decirlo, un centro ceremonial del asombro del viajero. Y por eso vale la pena estar aquí y recorrerlo y tratar de entender en nuestros términos y de alguna manera en los términos de los constructores de este mundo lo que fue el Templo Mayor, de qué modo se organizaba la vida alrededor de estos edificios, de qué modo la teología constituía una parte muy viva de lo cotidiano, de qué manera estas calaveras, estos monumentos, estas esculturas no se consideraban arte, sino muy vivamente religión. Una de las cosas que me he prohibido es el paternalismo frente al pasado, que es una actitud muy común. Solemos ver el pasado indígena como algo que naturalmente está allí para que lo veamos, le demos palmaditas en la espalda y reconozcamos el esfuerzo que hicieron, pese a las condiciones en que vivían, para hacer arte. Creo yo que esta actitud es extraordinariamente equivocada. Ya incluso en años pasados, el Museo de Arte Moderno de Nueva York le agregó comillas a la palabra primitivismo para marcar la imposibilidad de seguir juzgando ese pasado con los ojos de las exigencias occidentales de hoy. Y en el caso de lo indígena, y viendo piezas de esta calidad, que debe calificarse de portentosa, lo de primitivo es un término no solo inútil, sino ofensivo. Reconocer que estamos enfrente de un arte que está en condiciones de compararse con el gran arte de todos los tiempos es la primera recomendación que me hago a mí mismo como viajero. En los años 50, la publicación de un libro sobre la Coatlicue provocó un debate casi, diríamos hoy, infantil. Se dijo que la Coatlicue no resistía que se le aplicasen métodos propios del examen del arte europeo. Se dijo que la Coatlicue era una pieza cuyo sentido era sobre todo histórico y arqueológico, pero de ninguna manera se le podría encauzar a través de un análisis estético. Esto claramente mostraba lo que después se fue desvaneciendo, gracias sobre todo a la existencia de museos. El paternalismo frente al pasado, la incredulidad frente a lo que representaban estos modelos ciertamente muy distantes del arte clásico, pero clásicos a su manera. Había un racismo y había sobre todo una intolerancia respecto a formas estéticas que divergían de lo que ya estaba aprobado y consumado canónicamente. Con los museos, la experiencia de la belleza distinta, diferente de lo prehispánico se fue estableciendo y en eso ayudaron los centenares o miles de monografías de todas partes del mundo que subrayaban las calidades de estas piezas. Ayudó la influencia que tuvo este arte azteca sobre escultores de primer orden y sobre todo fue ayudando la comprobación de los cientos de miles, de los millones de personas que han frecuentado los museos y que encuentran, una vez establecido que es otro el criterio que debe aplicarse, que encuentran en estas piezas la materia prima de su asombro e incluso de su orgullo nacional. Estos museos, ahora siempre llenos de niños, rebosantes de esa algarabía que es una forma de la curiosidad que después se sedimentará y se convertirá en conocimiento, estos museos han sido el albergue de una comprensión estética distinta que nos permite ahora saber que no podemos ser ni paternalistas ni condescendientes frente a un pasado que cualquiera que fuesen sus características supo crear un arte en verdad portentoso.